y los amigos. Casi todo esto está basado en el libro de Eclesiastés y parte de Proverbios. En el libro de Eclesiastés hay muchos consejos y muchas cosas prácticas. Y la lección para hoy es la autoridad y los amigos. La autoridad y los amigos. El versículo clave para esta lección, si gustan se ponen en pie, hermano. El versículo clave está en Eclesiastés 7:19, que dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Qué importante es la sabiduría. Amén. Tan importante que la palabra del Señor nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Leemos antifonalmente la lectura que tenemos aquí en la guía. Leo el primer versículo, usted lee el siguiente. Dice la palabra: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia de hombres contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les diré bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Muy bien, pueden sentarse, hermano. Hermanos, estas lecciones pues son prácticas del cotidiano vivir, y pareciera ser de que en Eclesiastés hay consejo que nos ayuda, que es bueno, pero también hay consejo fuerte. En la primera parte de esta lección nos habla de cómo enfrentar la injusticia, cómo enfrentarla. Ya nosotros como hijos de Dios nos vamos a ver envueltos en muchos dilemas. La situación es que hay mucha injusticia en el mundo, hay mucha injusticia en nuestra sociedad, hay mucha injusticia en nuestro entorno. Entonces, a veces quisiéramos tomar la justicia en nuestras manos, ¿no es cierto? A veces las cosas son tan injustas que quizás somos tentados a hacer nuestra propia justicia. Y es allí donde la palabra de Dios nos da el mejor consejo para nosotros. A veces, aunque quisiéramos hacer nuestra propia justicia, recuerden, hermanos, que más poderoso que eso es Dios. Y es mejor actuar de la manera como Dios nos aconseja. Y así vamos a evitar muchos errores también. Porque cuando dice la palabra de Dios que el pecado engendra pecado, cada vez que nosotros aumentamos o queremos
hacer algo en nuestras manos, las consecuencias son más graves. Por eso, hermanos, siempre hay que acudir a la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, esto trata de autoridad y los amigos. Y aquí, hermanos, cómo enfrentar las injusticias, cómo enfrentarlas. El autor de Eclesiastés, que ya sabemos nosotros por muchas referencias, que el autor puede ser, ¿verdad? Casi todos los estudiosos de la Biblia asumen que es Salomón, el escritor del libro de Eclesiastés. Aparentemente él está describiendo un mundo en caos, un mundo, hermanos, caótico. Cuando él describe aquí en el libro de Eclesiastés las cosas que pasan debajo del sol, habla, hermanos, como que si todo está perdido, que no hay nada bueno. Entonces ve maldad e iniquidad donde debiera haber juicio y justicia. Al leer el capítulo 3 de Eclesiastés, el versículo 16, aquí nos lo afirma y dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Entonces, lo que está describiendo él, de que en lugar de las cosas correctas, de un juicio correcto, hay impiedad, hay maldad. Entonces, cuando deben prevalecer la moralidad y la justicia, muchas veces encontramos inmoralidad y maldad. Esto es lo que debiera ser. Debiera prevalecer la moral y la justicia, pero en nuestro cotidiano vivir nos damos cuenta que también llega a predominar la injusticia y la inmoralidad. Y eso, hermanos, como creyentes, como seguidores de Cristo, aunque estas cosas duelen verlas en nuestro diario vivir, pero Dios nos da el consejo cómo enfrentar esas situaciones. A veces, como dije, quisiéramos que las cosas se resolvieran y de tanta injusticia queremos actuar, pero debemos, hermanos, detenernos nosotros, porque esto puede darse incluso hasta en familia. Esto de las injusticias se puede dar en el lugar de trabajo, de las injusticias se puede dar en la escuela, en muchas áreas donde nos desenvolvemos puede ocurrir. Ahora, el punto aquí, ¿cómo vamos a enfrentar o a confrontar o enfrentar esa situación? Nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, ¿cómo poder salir adelante? Aquí el lenguaje que usa Eclesiastés o el predicador o Salomón, el lenguaje tiene la intención de señalar la presencia de maldad en todos los niveles. Cuando está hablando Salomón acá, está dando a conocer, hermanos, ¿verdad?, en los diferentes niveles donde está esta maldad, y lo hace con el fin de que nosotros nos da a conocer los niveles de maldad, los niveles de injusticia, a fin de que nosotros descubramos de cómo podemos, hermanos, salir adelante en medio de ese mundo. Pareciera ser de que cuando Salomón, cuando habla de todo esto, de injusticia, de inmoralidad, pareciera ser que todo está perdido, que no hay solución. Pero vemos que en Dios siempre hay solución. En Dios siempre tenemos la respuesta. Con el fin de que no sucumbamos ante la desesperación, el versículo 17 nos ofrece una perspectiva que nos va a tranquilizar. Leamos el versículo 17 y dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces, hermanos, nosotros sabemos como hijos de Dios que no podemos hacer nuestra propia venganza, no podemos tomar la ley por nuestras manos, pero sí hay un día, hermanos, donde Dios juzgará y pesará los corazones, ¿verdad? Y sabemos que nosotros no nos preparamos únicamente para vivir bien aquí en la tierra, sino para toda la eternidad. Amén.
Ahora, Dios ha establecido sus leyes respecto a lo bueno y a lo malo. Al final de todo, todos rendiremos cuentas ante Él. Todos nos presentaremos ante Él y ahí van a estar descubiertas todas las cosas, nuestra vida. Y allí es donde está la bendición para aquellos que hacen lo justo, para aquellos que se esfuerzan a hacer lo agradable a Dios, hacer la voluntad del Señor. Pero también los que actúan impíamente también tendrán su remuneración, su pago, ¿verdad? Pero no es también, hermanos, para que nosotros nos llenemos de orgullo de decir que nosotros, por estar siguiendo al Señor, vamos a un mejor lugar. Tenemos la oportunidad de hablarles a aquellas personas que andan injustamente, que andan fuera de la voluntad de Dios, hablarles de la palabra de Dios, que hay respuesta, ¿verdad? Que en el Señor hay respuesta para sus vidas, que no nos preparamos solamente para vivir aquí, sino para la eternidad. Tenemos que hablarles a estas personas. Las palabras del versículo 17 que leímos repiten lo que se expresa en los primeros versículos de Eclesiastés 3. Los primeros versículos de Eclesiastés 3 casi se repite en el versículo 17. Pero los primeros versículos dicen: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vendrá ese tiempo. Y habla tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, y etcétera, etcétera. Todo tiene su tiempo. Y también vendrá tiempo en que va a ser la selección. Dios va a seleccionar lo que es suyo y lo que no es de Él, entonces va a ser apartado. Esto es bien difícil hablar, porque uno no quisiera hablar de esto que va a ser apartado. Hay una parábola del trigo y la cizaña. Muchos de nosotros la hemos leído. En la parábola del trigo y la cizaña es peculiar esto. La cizaña es una plantita que es muy parecida al trigo. Es muy parecido. Entonces, hermanos, la parábola nos dice que el sembrador pues sembró trigo, ¿verdad?, en su terreno, pero que cuando se fue con sus trabajadores, vino alguien, ¿verdad?, de noche o en otro tiempo, y sembró cizaña. Cuando ellos vinieron a ver cómo estaban creciendo, dijeron: Señor, sembramos trigo, ¿de dónde está naciendo cizaña? Y el Señor dijo: un enemigo ha sembrado esto. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Los trabajadores dijeron: Señor, ¿quieres que la arranquemos para que no crezca juntamente con el trigo? Porque esa cizaña es sinónimo de injusticia. La cizaña es sinónimo de maldad. La cizaña, hermano, es sinónimo de inmoralidad, de corrupción, de todo lo negativo. Entonces, ¿quiere que arranquemos? ¿Por qué? Porque está creciendo junto al trigo. Está creciendo junto a aquello que es, en cierta forma, lo bueno, lo que sembramos. Dijo el Señor: no sea que al arrancar la cizaña puedan arrancar el trigo y podemos echarlo a perder. Vamos a esperar el tiempo. Por eso dice Salomón que para todo hay tiempo. Y vendrá tiempo donde vendrán los segadores, que son los ángeles, y ellos recogerán lo que es el trigo y apartarán lo que es la cizaña. Que en esta parábola podemos entender, hermanos, que aunque los trabajadores le insinuaron al dueño del terreno que ellos podían darse la tarea arrancar la cizaña, él les dijo: no. Eso es como agarrar la justicia en nuestras propias manos, querer vengarnos nosotros mismos. ¿Cuántas familias hay en nuestros países y en todo el mundo quizás, donde por alguna situación hay altercados entre familias, y hay unos que han llegado quizás hasta la muerte, y otro quiere vengar la muerte del que fue asesinado, y así es una cadena, y eso trae
tragedia y trae dolor a la familia por tomar la justicia en sus propias manos. Así es que, hermanos, aquí se nos habla a nosotros como cristianos que para todo hay tiempo, que hay que dejarle las cosas al Señor. Dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Quedaos quietos, no peleéis vosotros. Ahora, pero en el calor de la incomprensión en el trabajo, en el calor de la incomprensión, incluso en el mismo hogar, a veces se actúa de forma queriendo defender nuestros propios derechos, y al querer defender nuestros propios derechos ya actuamos contrario al consejo de Dios, y es allí donde a veces nos metemos en problemas. Basta, hermanos, darle tiempo a Dios, decirle: Dios, trabaja en mi vida, que sea tu voluntad la que predomine en mi vida, y así nos vamos a evitar de muchos problemas nosotros. Ahora, hermanos, después de haber hablado de quienes ocupan puestos de autoridad, en Eclesiastés 4:1 se refiere a la gente común y corriente, porque aquí, hermano, en lo que leímos, habla, hermano, de gente que ha estado puesta en autoridad. Nos habla, hermanos, el versículo 16 y 17. Dice: vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Está hablando de gente que tiene autoridad para poder ejercer leyes, pero donde debe haber juicio hay injusticia. Donde se debe actuar con esa justicia, hermanos, se ha actuado injustamente. Quiere decir que los que ejercen la autoridad han estado, hermano, haciendo juicios incorrectos. Entonces, hermano, después de haber hablado de quienes ocupan puestos de autoridad, Eclesiastés 4:1 se refiere a la gente común y corriente que no tiene autoridad alguna. Dice el 4:1: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Qué difícil esto. Cada vez nos vamos poniendo y nos vamos identificando en el mundo que estamos viviendo. Vemos muchas cosas, injusticias. Hoy, hermanos, estamos viendo inseguridades, cosas tremendas. Hoy es quizás uno de los tiempos más difíciles, donde los gobiernos casi pierden el control y la injusticia y la maldad toma el lugar. Y ellos, bajo lo que ellos quieren hacer, los gobiernos como que van perdiendo terreno. Y es, hermano, porque también, ¿verdad?, se han hecho juicios equivocados por las autoridades, por los que están en autoridad. Y esto ha venido a que cada vez más vaya creciendo este caos. En el versículo 2, aquí del capítulo 4, el autor del Eclesiastés hace una sorprendente afirmación: las cosas están tan mal en la sociedad que los muertos están en mejor condición que los vivos. Esto es tremendo. Dice: y alabé yo a los finados. Y alabé, dice Eclesiastés, alabé, o quiere decir esto, alabé, yo quizás felicité, o estuve de acuerdo con los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Los alabé más, los felicité más, o estuve muy satisfecho con ellos, con los que ya murieron. ¿Por qué? Porque no están viendo las injusticias, no están viviendo este momento. Aquí está hablando de una forma humana. Aquí está hablando, hermanos, de lo que cuando la persona dice: es que no puedo soportar tanta injusticia. Hay que pensar nosotros también, hermanos, si en alguna vez hemos obrado injustamente. Solo ponernos a pensar.
si no es por la gracia y la misericordia de Dios, hermano, que nos ayuda y que constantemente nos está dando su palabra, su consejo para caminar de otra forma, de una forma diferente a la que caminábamos. Por eso, hermanos, el decreto es más fuerte aún en el versículo 3. Los que no han nacido, hermanos, son realmente felices. O sea que van más allá. Primero, alaba a los que están muertos, los que ya murieron. Ahora, hermanos, como que el escritor a Eclesiastés felicita, o más bien elogia, alaba a los que no han nacido todavía. Dice el verso 3: y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha nacido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Lo que está diciendo aquí Eclesiastés, hermanos, es una forma de poder, hermanos, querer defender a los que viven en esa sociedad de injusticia. Lo está queriendo, hermanos, hacerles ver de que, hermano, aunque hay cosas injustas, que todo tiene su tiempo. Esperar que todo tiene su tiempo. Hermanos, la situación se mira aquí que no mejora en el versículo 4. Aunque la persona diligente alcance el buen éxito de una manera legítima, solo se encontrará con la envidia de quienes lo rodean. Esto es más fuerte, hermano. Aquí ya nos vamos metiendo con los vivos, no con los que no han nacido ni con los que ya murieron. Aquí estamos con los vivos. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. He visto, dice el Eclesiastés, la envidia de algunos por las mejoras que hay en otros. Y esto trae, hermano, otra forma de injusticia. Trae, hermanos, una forma de coraje, de no querer ver el bien, el avance, el éxito en otros, y lo que acarrea eso es envidia. Y la envidia puede hacer estragos en el corazón, que puede tomar decisiones contra su prójimo, decisiones equivocadas por la envidia. Porque, hermanos, dice aquí: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre. Y esto, hermanos, en nosotros los creyentes debe ser erradicado. Nosotros los creyentes, hermanos, por ser hijos de Dios, hermanos, debemos de saber que cuando alguien Dios lo va a prosperar en cualquier área, hermanos, nosotros debemos de estar contentos porque uno de la familia de la fe es prosperado, es bendecido. Debemos de cambiarle, darle la vuelta a eso y no permitir que la envidia llegue, porque fíjense que a veces se puede incluso hasta juzgar mal. Alguien puede venir quizás con un vehículo ahí que, digamos, por decir algo, viene con un BMW o un Mercedes-Benz, que es lo que más o menos conocemos nosotros, que ya es un poquito más cariñoso. Nosotros le vemos allí con un BMW. Entonces, ¿cómo será la reacción de algunos, verdad, que se está creyendo de la high, o quiere impresionar? Este se cree mucho, el muy, como dicen por ahí. Y bueno, y puede venir mucha serie de cosas. No sabe si se lo ha prestado el patrón, o no sabe también en qué lío se ha metido para sacar ese carro. Entonces, hermanos, nosotros, pero digamos que Dios le ha prosperado, le ha bendecido y tiene quizás buen salario y sale bien en su presupuesto y lo puede hacer. El que lo puede hacer, que lo haga, ¿verdad? Dijo Benito Juárez, hermano, una palabra célebre que me gusta mucho: el respeto al derecho ajeno es la paz.
Yo estoy tranquilo hasta donde Dios me da, hasta donde me alcanza la cobija. Yo voy a ver hasta dónde me da mi presupuesto y así le voy a ir haciendo. Pero no puedo ir más allá de donde no puedo. Abraham Lincoln dijo, no se puede estar a salvo si se gasta más de lo que se gana. Amén. Así que cada uno mire su presupuesto y en base a su presupuesto, si le alcanza, pues hacer una cosita si usted puede. Pero si no puede, piense, ¿cómo va a estar mi mensualidad? Tengo renta, biles de luz, biles de gas, aseguranza médica, que hoy ya va a venir más fuerte, y allí por el estilo. ¿Cuánto nos sale, hermano, el presupuesto? Y entonces, en base al presupuesto, si nos alcanza, pues nos sacamos el BMW. Si no, no, ¿verdad? Mejor me quedo allí con por no ofender, no digo ninguna marca. A primera vista, hermano, esto parece un total pesimismo. Pareciera ser de que esto que se escribe en Eclesiastés es un total pesimismo, porque solo se habla de cosas trágicas, de la injusticia, de la inmoralidad, de la gente que envidia a los demás. Eso, hermanos, eso ya nosotros como creyentes debemos de ir pensando que somos la familia de Dios. Y en la familia de Dios van a haber personas, hermanos, personas que Dios las va a bendecir, va a permitir, y eso es bueno. ¿Qué tal si dentro de aquí sale un abogado? Yo creo que le va a ayudar a usted, hermano. Si sale un ingeniero, claro que no le va a dar las cosas gratis, pero va a ser una bendición. O sale algún hermano y en su trabajo, en cualquier cosa, está dispuesto a ayudarle a usted. Usted no sabe la bendición. Entonces, hermanos, debemos nosotros de observar bien esto, ¿verdad? Salomón dijo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Y esto es lo que sucede en nuestra sociedad. Por la envidia, hermano, se han quitado vidas. Por la envidia, hermanos, hay familias que no se llevan bien. Por la envidia, hermanos, se destruye mucho. Entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender, ¿verdad?, que vamos a obrar con la sabiduría de Dios. Si el hermano es prosperado, si el hermano tiene éxito en cualquier área de su vida, nosotros con humildad, con sencillez, démosle la gloria a Dios, hermano, ¿verdad? Démosle la gloria al Señor por lo que sucede. Vamos a orar por todos. En el momento de orar, ¿cree usted que oraría por el que tiene envidia? Bendícelo más, Señor, ¿no? Tenemos que hacerlo. Fíjense de que muchas personas no quieren orar. A nosotros los creyentes se nos ordena orar por Israel, sobre todo por Jerusalén, que oremos por la paz de Jerusalén. ¿Sí ha visto eso en la palabra de Dios? Sí. Que hay que orar y tenemos que orar por ese país. Pero el que no está en la palabra, cuando usted le habla de orar por Israel, ellos dicen, ¿cómo voy a orar por ellos? Si son los más tacaños. ¿Cómo voy a orar por ellos? Si son los patrones. Porque usted no va a ver ningún judío en otra posición, sino solo en posiciones altas. Pero y la gente empieza a pensar, pero ¿cómo? Hay que tener cuidado. Hubo un presidente que habló mal y decretó mal con Israel, a los días le vino cáncer. Y todos nos preguntamos, ¿y por qué? Porque blasfemó y maldijo a ese pueblo. Y Dios hizo un pacto con un hombre con el que estableció esa nación y dijo, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Hay que tener cuidado. Aunque no nos parezca, pero en los decretos de Dios, ese pueblo tiene una palabra irrevocable que es bendito. Así es que yo quiero alcanzar bendición. Yo voy a bendecirlo. Aunque no me parezca, aunque mi mente quizás me quiera decir otra cosa, yo lo voy a bendecir porque no me rijo por mi mente ni por lo que está en la sociedad, me rijo por el mandato de la palabra del Señor. Cuando nos regimos de esa manera, las cosas nos van a ir bien. Es como cuando amamos a alguien. Hermanos, queremos andar buscando selección y ya. No,
este hermano no me cae muy bien. Y la ordenanza que se da de la palabra de Dios dice, hermano, la palabra de Dios dice que nos amemos todos. Y usted ama a cierto hermano. Ay, hermano, no tanto, ay, es que no me nace a mí. No tengo afinidad, no es compatible a mí. Pues de ahora en adelante la palabra de Dios le dice que lo tiene que amar, porque el amar dentro de la Biblia no es un sentimiento, el amar es un mandamiento. Así es que amo porque Dios me lo manda y porque yo amo a Dios. Dios es amor. Así es que ya no vale para nosotros el decir, es que no me nace, hermano. Dios le va a hacer que le retoñe. Hermanos, es importante saber de que el amor dentro del pueblo de Dios no es un mandamiento, no es un sentimiento, es un mandato. Usted tiene que amar a su hermano, sea como sea, con sus diferencias, con todo. Él ha crecido de esa manera, ha sido enseñado de esa manera. Él tiene, hermanos, su idiosincrasia de esa forma. Así fue el entorno donde él creció, lo que aprendió, los privilegios que tuvo. Otro tuvo otros privilegios y nació así. Somos diferentes en la forma como hemos sido enseñados y formados, pero en el Señor venimos a ser uno. En el Señor nos vamos a amar. Pero no quita de que si él es ingeniero y yo tengo otra posición, pues él sigue siendo ingeniero. Y lo voy a respetar, hermano, como ser humano, como toda persona. A todos nos debemos respeto, todo, sea cual sea nuestra posición social. Pero hay que admitir que hay personas, hermanos, que tienen, hermanos, otros privilegios, otras formas de éxitos en la vida. Y tal vez nosotros no tenemos ese tipo de éxito, como pudiéramos verlo. Pero hermanos, pero por otro lado tenemos otras formas de cómo nosotros somos exitosos. Porque en definitiva, la vida del hombre no consiste en los bienes que posea, sino lo básico aquí es nuestra fe, esos buenos principios que nosotros adquirimos en la palabra de Dios. Gente de principios. Hermanos, yo siempre cuento algo. Allá en mi país, yo trabajaba para el gobierno, trabajaba en una dependencia del gobierno, y allí había muchos compañeros, y había un hermano, él muy sencillo, pero era de esos hermanos muy alegres, hermano, que andaba con su guitarra. Y ¿qué tal, hermano? Dios le bendiga, muy humilde, muy sencillo, hermano, pero siempre estaba contento. Quizás tenía su problema, pero siempre contento. Dios le bendiga, y le trataba amablemente a usted. Y un hombre sencillo, un hombre pobre, y venía y vivía en un lugar, hermanos, donde era pobre, pero siempre lo iba a ver con aquella sonrisa y con aquella alegría. Y arriba de ese caserío que había ahí, había una colonia de más reputación. Vivían ingenieros, abogados y todo eso. Y desde ahí, claro, habían telas metálicas donde dividía todo eso. De ahí miraban ellos allá los caseríos. Y él se fijó en este hombre que siempre salía con sus hijos, cantaba con la guitarra, y los niños cantando cantos ahí. Una vez este hombre bajó y llegó donde este hombre, a ver qué problema estaba pasando. Este hombre, no sé cuál era la posición de él, pero bajó y le dijo: oye, ¿por qué tú siempre andas sonriente y andas contento y vives de esta forma? Es que al que tengo en mi corazón es el que me da la felicidad. Tengo a Jesucristo en mi vida y Él me da mucha alegría, no me falta nada. Tengo techo, tengo comida, tengo a mis hijos, tengo todo eso, y eso me hace alegre. El otro podía tener hijos, podía tener familia, podía tener un mejor techo, pero le faltaba, hermano, quien le orientara, quien le guiara su vida, porque la vida sin Cristo es una vida que toma muchos rumbos, y a veces rumbos equivocados. Se da golpe aquí, se da golpe allá, y ya, hermano, estrés por todos lados. Pero teniendo a Cristo, hermano, hemos ganado, hermanos, lo mejor. La Biblia lo llama la perla del gran precio. Esa es la perla del gran precio. Así que, hermano, lo que viene aquí pudiera verse como pesimismo, como que todo está perdido.
¿verdad? Como que todo es trágico. Ahora, hermano, no se nos llama nosotros a conformarnos, hermano, a una posición que tengamos acá, sino que se nos llama a buscar una vida de contentamiento y paz interior. Ese es el llamado para nosotros. Buscar por todos los medios una vida de paz, hermanos, de paz interior y de contentamiento. Si logramos eso, hermanos, nuestras vidas van a tener un cambio maravilloso. Nuestras vidas van a ser fructíferas. ¿Por qué? Radica en nuestra paz interior. Hay muchas cosas que tenemos que resolver, y todo es cuando hay sometimiento a Dios. Cuando le entregamos, hermano, nuestras áreas al Señor. No puedo con esta área. Señor, no puedo con mi coraje. Ayúdame. Yo quiero ser diferente. Y trabaja ahí con el coraje, ¿verdad? Trabaja. Señor, soy orgulloso. El Señor, usted le pide y va a trabajar en su orgullo, ¿verdad? Y entonces, y en cada área, hermanos, el Señor nos va a ir moldeando si nosotros constantemente estamos orando ante Él. Se nos llama a buscar esta vida de contentamiento y paz interior. Vamos a leer en el versículo 6. El versículo 6 del capítulo 4 dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Fíjense eso, hermano. Aquí yo sé de que va a haber golpes, pero esta palabra es sabia, hermano. Por un lado, los dos puños, pues, abundancia material, o quizás solvencia, para no llamarle abundancia, quizás solvencia, pero hermano, trabajado, cansado, que no hay tiempo para las cosas importantes en la vida. Y aquí por eso el escritor al Eclesiastés dice: mire, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, ¿verdad? ¿Cuántos creen que se ve esto en nuestra sociedad, en nuestros días? Así es. Y a veces, hermanos, quizás nosotros, no vamos a entrar de lleno en este punto, hermano, porque quizás no vamos a terminar. Pero esta es una realidad, hermano, ¿verdad? Ayer platicaba con alguien sobre este aspecto. ¿Cómo se siente usted antes que ganaba más, pero tenía que salir a ciertas horas de la noche, bien noche, llegar a su casa y ver a los hijos que ya dormidos? Salía temprano en la casa, ver que sus niños estaban dormidos e irse. Nunca los miraba. Pero qué tal cómo le va hoy que tiene un turno donde sale a cierta hora y ya puede llegar allí con la familia. En esa parte me siento bien, pero en la otra ganaba más. Tenía los dos puños llenos, ganaba más, pero le faltaba algo que es prioritario en lo que es en nuestra sociedad y nuestra realidad. A veces los hijos van creciendo y le dicen a veces a uno: papi, venga a jugar conmigo, o mira esta movie conmigo, aunque es una película allí de caricatura y todo, pero quiere verla con el papá. Mírala conmigo, y el papá, que está todo cansado, le dice: ay, hijo, hay mañana, y así la va pasando. Y el niño va creciendo con eso, que papá no le presta atención, que no hay tiempo para él. No se lo dice algunas veces, pero a veces se hace con berrinches, y con esos berrinches y todo eso quiere expresar algo. Entonces, hermano, lo que quiere expresar es: papi, te quiero conmigo, quiero que estés conmigo algún tiempo. Mejor no le seguimos, hermano, porque algunos hermanos quizás se van a decir: hombre, sí, ese soy yo. Y es importante porque los hijos van a crecer, van a llegar a cierta edad, hermano, donde toda esta acumulación, hermano, de carencia, esta acumulación, hermano, de cosas,
van a ir haciendo la personalidad de él y se va a venir a manifestar cuando está grande. Y eso puede ser perjudicial. Es este tiempo donde debemos de dedicar tiempo a la familia. Quizás no mucho tiempo, pero calidad de tiempo. Exclusivamente, si tiene otras cosas que hacer, ver algo, escribir algo, hacer. No, este tiempo especial para mí, con él me voy a estar. Voy a salir al parque. Yo con Jafet un día salía así al parque a caminar. El problema con él es que ya no se quería venir. Entonces, sí, yo ya estaba agotado. Pero, hermano, pero sí, se sintió bien y me dice, oye, vamos, ya después todos los días quería ir. Y entonces le digo, no, vamos a hacer otra cosa. Y es importante, hermano, porque se le miran alegres los ojos, se miran despiertos de ellos, se miran, oh, qué maravilloso. Ese es el mundo de ellos. Y si nunca se le presta atención a los niños, les va faltando esa parte que como niños es necesaria. Y eso no le podemos dejar el trabajo a los amigos ni a las escuelas. Ese trabajo nos corresponde a nosotros como padres, porque de allí le vamos a ir forjando, aparte de muchas cosas, la amistad nuestra. Él va a aprender a confiar en nosotros. Él va a aprender a depositar la confianza en nosotros, ¿verdad? Y a veces cuando es desatendido, él busca por donde se le presta atención, busca las amistades allá y allá le dan malos consejos, y es allí donde vemos los lamentos. Por eso más vale puño lleno, ¿verdad? Más vale puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Me da risa una cosa, hermano. Un hermano le dijo a otro, hermano, ¿a qué hora vamos a salir? Bueno, hasta que oscurezca el sol, hasta que se esconde el sol. Muy bien. Cuando se oscureció el sol, dije que empezó a sacar las lámparas para seguir trabajando de noche. Entonces, hermanos, pues debemos de... Pero así es. Yo sé, hermanos, de que muchos lo hacen no con mala intención. En nuestros días, no, por eso les dije que es un tema muy difícil hablar de esto, porque muchos no lo hacen por mala intención, lo hacen por la necesidad de la familia. Pero si hubiera alguna posibilidad de poder ir menguando esa situación y ver dónde se le puede prestar tiempo a la familia, es importante, hermano. Esto no lo decimos aquí, hermano, para que usted deje de trabajar lo que trabaja, ¿verdad? Usted está viendo su necesidad en su casa, pero si tiene opciones, ¿verdad? Si se le presentan opciones, entonces, y posibilidad, puede hacerlo y trabajar también con la familia, porque es importante. Ahora, hermanos, se nos llama a buscar una vida de contentamiento y paz interior. El mensaje general de las Escrituras identifica a Dios como la única fuente de estas bendiciones. Ahora, ¿cómo nos pueden ayudar el contentamiento y la paz interior a disfrutar de una vida con propósito llena de gozo? ¿Cómo nos pueden ayudar el contentamiento y la paz interior? Vamos a ver, allí les dieron una hojita a ustedes donde dice: ¿hasta qué punto tengo contentamiento y paz interior? Esta pregunta va directamente para usted. Es la evaluación suya. Esta evaluación no es para nadie más, no el que tiene a su lado. Esta evaluación es para usted. ¿Ok? Esta evaluación es suya. Dice aquí: ¿hasta qué punto tengo contentamiento y paz interior? Califique su nivel de contentamiento en las siguientes categorías. Usted va a poner del 1 al 10 cómo es que está. Presiones materiales: muy descontento o muy contento. ¿Cómo dice? Posesiones, perdón. Posesiones, de poseer algo. Posesiones materiales: estoy muy descontento con lo que tengo o muy contento. Usted no me diga a mí. Usted anote allí, que haga un círculo. Si no tiene lápiz, un círculo imaginario. ¿Hasta dónde está usted? Que está muy descontento. Dígase la verdad. En cuanto a posesiones materiales, está muy descontento.
o muy contento, o está regular por ahí entre medio, pero más o menos quiero algo mejor o bueno. En cuanto al trabajo, ¿qué tiene? ¿Muy descontento o muy contento? Recuerden, estamos hablando del contentamiento y de la paz interior. A ver cómo está nuestra paz interior, nuestro ser aquí, lo evaluamos. En cuanto a relaciones personales, ¿cómo se relaciona usted? ¿Está muy descontento? ¿No quiere ver con nadie? ¿O muy contento? Me llevo bien con todos. Crecimiento como seguidor de Cristo. ¿Muy descontento con esa forma de servir al Señor? ¿O está muy contento? Ahora califique la paz que siente respecto a las siguientes situaciones. Hablamos del contentamiento, ahora de la paz que le produce ciertas cosas. La posibilidad de que se produzca un desastre natural en este pueblo o ciudad, muy intranquilo, esto lo tiene muy intranquilo o con mucha paz. La inmoralidad en la sociedad, lo tiene muy tranquilo o con mucha paz. Muy intranquilo o con mucha paz. Salud personal o la posibilidad de alguna enfermedad grave, muy intranquilo o con mucha paz. Su futuro, muy intranquilo o con mucha paz. ¿Qué pasos puede usted dar para aumentar su contentamiento y su paz? En todo, según cómo se ha evaluado, quizás no tiene lápiz ni nada, ¿verdad? No se puso porque no trajo pluma. Pero en esta autoevaluación interna, ahora, ¿qué pasos se pueden dar para mejorar nuestro contentamiento y mejorar esa paz interna? Que hay personas, hermanos, que nada les produce contentamiento. Hay personas que nada les provoca paz, que siempre están intranquilos, siempre están renegando de todo, siempre están culpando a otros, siempre que de trabajo, y que esto, y que lo otro, nunca hay, y no hay paz interior. La paz solo el Señor la puede provocar en nuestro ser. Ahora, hermanos, la obediencia a las autoridades. Otro aspecto que se habla aquí en Eclesiastés. Cuando usted era niño, ¿se sintió justificado alguna vez de desobedecer a un maestro injusto? Cuando era niño, ¿se sintió usted justificado? ¿Se sintió que tenía la razón de desobedecer a un maestro? Cuando niño, vamos, o sigue siendo todavía. Bueno, porque hay cosas que quizás un maestro, quizás, bueno, antes la disciplina que nos aplicaban a nosotros allá en la escuela era muy distinto de lo de ahora. Entonces, cuando niño, hermanos, sentíamos justificable el hecho de desobedecer a un maestro. No le obedezco porque este maestro es malo. Y sintió que eso le justificaba a usted para hacer eso. Bueno, en lo natural, hermano, es probable que a nosotros nos sea más fácil obedecer a un maestro que tenga buenas cualidades, o que nosotros interpretamos que tiene buenas cualidades. Ay, este maestro sí, ay, como quiero el maestro, y que todo. Eso no es fácil, porque el maestro enseña bien, nos hace reír. Este maestro, si alguno hablado, nos presta atención a nuestras inquietudes, y qué fácil nos es, hermano, obedecer a maestros que nosotros interpretamos que están obrando bien, que son buenos, digamos. Pero ¿qué a otro líder que carece de esos rasgos admirables? ¿Cómo nosotros le vamos a obedecer siempre, o a este no, porque no tiene las características positivas del otro? ¿Cuál va a ser nuestra posición ahí? Porque se está hablando de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar?
Oye, y empezamos a decir, y este que no me cae bien. Y ahí viene, los de la escuela, los alumnos decían, ahí viene esta clase aburrida, feo el maestro, y empieza. Entonces, hermano, esa situación es justificable desobedecer o portarnos negativamente ante ese maestro. Ahora, hermanos, nuestra motivación para obedecer a la autoridad debe ser nuestra lealtad a quien es fuente de la autoridad, Dios mismo. Nosotros debemos de obedecer, tengan rasgos positivos o el otro tenga negativos, porque nuestra fuente es Dios. Y nosotros, sometiéndonos a la autoridad, estamos sometiéndonos a Dios. Si no nos sometemos, no es justificable ante Dios el que nosotros nos rebelemos y seamos desobedientes. No nos vamos a presentar justificables. Dios, ¿verdad que tuve la razón de rebelarme contra este maestro? Y Dios le va a decir, sí, mijito, sí, así, ¿verdad? ¿Cree que Dios nos diría eso? Pero en nuestro análisis, nosotros clasificamos, no, yo no voy a obedecer. Entonces, el obedecer como mandato de Dios es un principio para nuestro bien. Ya sea que aquel se porte mal o tenga su carácter o tenga su forma, pero hermanos, porque esa autoridad yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque esa autoridad viene de una autoridad superior que es Dios. Amén. Y Dios es el que establece las autoridades. Amén, hermano. Amén. Allá, hermano, si usted mira un policía chiquitín, así le decimos, pequeñito, o alto, muy alto, flaco, que no parece, no, como que no ha hecho ejercicio, y es policía. Y tenemos lo contrario, tenemos a otro más formadito, y bueno, como sea que lo miremos, pero aquí trae, hermanos, el gafet de policía, y trae la pistola. Pues ya por eso, hermanos, nosotros nos vamos a detener. ¿Por qué? Si usted va en el freeway corriendo, en una carretera que corre a 55 y va a 80, un ejemplo. Yo sé que no corre a 80 usted, pero un ejemplo. Corre a 80 y mira uno de esos policías y que no le ha puesto ticket, pero ya lo vio por allá y hasta lo vio así parado. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Le baja velocidad porque es autoridad. Y no importa la interpretación que tengamos de cómo es el policía. Lo que pasa es que es representante de la autoridad. Es autoridad y, hermanos, y nosotros debemos respeto a la autoridad. ¿Por qué? Porque sabemos que las autoridades son puestas por Dios. El que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Quieres tú recibir el bien de la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ello. Pero si haces mal, si te rebelas, y qué haces, etcétera, etcétera, no en vano llevan la espada, dice el Señor. Están para eso. Ahora, hermano, el autor de Eclesiastés muestra la injusticia y la opresión que hay en la sociedad. También insiste en que debemos reconocer y obedecer las autoridades. Al igual que Proverbios, Eclesiastés formula gran parte de sus consejos como un llamado a vivir sabiamente. Así es que, hermanos, incluso aquí en Romanos 13:1, vamos a buscar allí Romanos 13:1, si hay alguien que me lo lee. Romanos 13:1, léalo, hermano Servando. Sométase toda persona a las autoridades. Las autoridades son puestas por Dios. Ah, pero me está hablando de los policías, de los magistrados. ¿De quién me está hablando? Todo el que ocupa autoridad, porque en el trabajo también usted tiene autoridad.
Alguien que está supervisando su trabajo. Un jefe inmediato es la autoridad suya. Ah, que ese supervisor no, es su autoridad. Y si no le gusta la autoridad, lo que puede hacer es renunciar al trabajo. Renuncia al trabajo, no va a entrar su sostén. Así es que es bueno, ¿verdad? Bueno es someternos a las autoridades. Ay, hermano, es que yo, así como he nacido, así como me criaron, así soy yo. Si no me gusta esa persona, ¿para qué? Soy hipócrita. Aquí no se trata de hipocresía, se trata de obedecer para que nos vaya bien en la vida. Por eso hemos dicho siempre que las cosas que tenemos que hacer, hay que hacerlas como para el Señor, no mirando a la persona. Mire detrás de esa persona la autoridad que le ha sido delegada y las cosas nos van a ir bien. Eclesiastés 8:1. El capítulo 8 presenta una poderosa conexión entre este llamado a la sabiduría y un llamado a obedecer a la autoridad humana como consecuencia de nuestra obediencia a Dios. En 8:1, ¿alguien lo lee? Vamos a terminar ya. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará, se cambiará, ¿verdad? La sabiduría. Ahora, hermanos, ¿de qué manera nuestra obediencia a la autoridad humana refleja nuestra obediencia a Dios? Nuestro testimonio cristiano pierde su fuerza si la gente observa que evadimos las exigencias de la ley o no respetamos debidamente a los legisladores. Nuestra creencia en Dios, nuestra fe en Dios, nuestra piedad, hermanos, o nuestro testimonio cristiano, hermano, es opacado cuando no hacemos lo que nos exige la ley. ¿Por qué? Porque es ahí donde viene, ¿cómo si es cristiano, si es hijo de Dios, por qué está evadiendo la ley? ¿Por qué no paga las taxas? ¿Verdad? Ya se acerca el tiempo de las taxas, hermano. Ir arreglando eso también. Cuando hay silencio en la sala es porque hay mucho de qué escarbar, hermano. Hay que hacerlo para que nos vaya bien, porque si no el IRS nos va a caer de un momento a otro, ¿verdad? Es importante, hermano. Todo está bien y hay que pagar impuestos por todo. Pago impuesto cada vez que compro cosas, pago impuesto. Para todo pago impuesto. Y entonces ese impuesto, hermano, nos ayuda a nosotros para ver las carreteras, para ver las comunidades, para ver la manera bien para vivir. Los impuestos nos ayudan para todo eso, ¿verdad? El alumbrado eléctrico en las zonas públicas, todo cuanto hay, los parquecitos por ahí que se nos dan, es un beneficio. No lo hemos comprado nosotros, pero, hermanos, de las taxas, ¿verdad? De esos impuestos, allí es como se arregla todo eso. Pero los que venimos de por allá, hermanos, como vemos otra cosa, ¿verdad? Venimos con una mentalidad quizás, no, pues, aquí, hermanos, si usted, cerciórese, si usted va a hacer un pequeño negocio, lo primero que tiene que pensar es en pagar taxas por ese negocio. Si formula un negocio y se va a decir, aquí le hacemos una venta de tortillas, de taquitos y todo allí, le puede caer el IRS si usted no paga, o con los permisos le van a caer y le van a quitar el carretón y todo. Amén. Hay que pensar primero que hay que pagarle, como dicen aquí al tío Sam. Hay que pagarle. Entonces los impuestos primero y después comenzamos con la venta de tacos, ¿verdad? Pero los impuestos sí van a estar ahí. Antes de comenzar un negocio, antes que entrar al negocio, piense en que hay que pagar taxes en eso. ¿Ok? También, hermanos, esta clase como que es muy práctica, muy así, pero los beneficios de la buena compañía. Habla aquí, pues, dice que mejores son dos que uno, ¿verdad? Porque el solo no tiene paga, o no hay quien un segundo que lo levante, ¿verdad?
pero casi siempre ocupamos este texto para hablarle a los matrimonios, a los que se están casando. Mejores son dos que uno, porque si uno cae, hay un segundo que lo levante. Pero esto está hablando, hermanos, sobre ese aspecto, hermanos, de que hay personas que se marginan, hay personas que se apartan. Es bueno, hermanos, estar en la comunidad, es bueno asociarse, es bueno, hermano, estar siempre, hermano, armonizando con los hermanos, conviviendo, compartiendo con los hermanos. ¿Por qué? En un momento de necesidad, en un momento de ayuda, sé que allí va a estar el segundo que lo levante. Amén. Así que, hermano, qué bueno es que en la familia de Dios, pues nosotros contamos con eso. Si le llamamos a alguien en tiempo de necesidad, va a haber esa persona que nos va a tender la mano, nos va a ayudar. Mejores son dos que uno. Y cordón de 3 dobleces, dice. Es difícil que se rompa. Eso habla de la unidad, del compañerismo y de no estar a solas. Porque alguien se imagina, yo voy a estar en paz no hablándole a nadie. Yo voy a la iglesia, pero no me meto con nadie. Es la que sí, hermanos bien consagrados. Yo vengo a la iglesia, me siento solito y me salgo solito. No quiero que me molesten, no quiero tener problemas y todo. No es la vida cristiana así. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra del Señor. Así que, hermano, hay que vivir siempre en armonía para todos y que Dios les bendiga, hermano. Pues vamos a las casas y luego